muy especial a mis hermanos, a todos los que nos acompañan hoy de nuevo. Una semana más que estamos terminando y gracias a Dios la hemos pasado estudiando, mirando las escrituras, aprendiendo de las cosas de Dios, estudiando acerca de muchos temas importantes, compartiendo con nuestros hermanos, con nuestra familia, invitando a las personas a venir al Señor. ¡Qué maravilla es esto! Es una gran bendición poder estar invitando a los hombres a la obediencia al Santo Evangelio. Es maravilloso. Gracias a Dios que nos dan estos medios por los cuales podemos estar predicando la palabra de nuestro Dios para la gente. Es una maravilla también, es una gran bendición. Hemos venido hablando acerca de la armadura de Dios para nosotros, para los cristianos. La armadura de Dios para cada uno de sus hijos y de sus hijas, para que nos podamos defender, para que podamos estar firmes, para que no caigamos, para que nos mantengamos en el Evangelio de Dios, para que seamos salvos. La idea es esa, ser salvos. Dios sabe que nosotros no tenemos las fuerzas, no tenemos las capacidades para defendernos. No tenemos la habilidad tampoco. No somos más fuertes que el enemigo. Solamente en Cristo somos más fuertes que el enemigo. Solamente en Cristo podemos vencer al enemigo. Y Dios nos ha dotado de preciosas armas para la defensa, para permanecer con Dios. Hemos hablado ya de algunas de ellas: la verdad y la coraza de justicia, la justicia del Evangelio, la justicia que Dios nos ha dado por el Evangelio, y la justicia que a través de las enseñanzas de Jesús nosotros practicamos. Todo esto una gran bendición para nuestra vida cristiana, para nosotros. Luego, en el versículo 15 de Efesios 6 dice: y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Dice: calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. La necesidad de estar listos, la necesidad de estar preparados, la necesidad de estar dispuestos en este sentido, calzados los pies. Sabemos naturalmente en la vida cotidiana, uno en muchas ocasiones, cuando vamos a salir, cuando vamos a ir a algún lado, nos vestimos, nos ponemos, digamos, en este sentido, nuestro ropaje, nuestra ropa. Una parte importante de lo que usamos es el calzado. Y por lo regular, para cierto tipo de cosas existe cierto tipo de calzado. No usamos necesariamente el mismo tipo de zapatos para todos los eventos. Por ejemplo, para ir a hacer deporte, pues lo mejor no son unas zapatillas, unos mocasines, algo así como para ir a una boda. No, no es lo mejor, no es lo más apropiado. Unos tenis son más apropiados en este aspecto para ir a correr al parque, para ir a correr por algún campo, alguna cosa así. O para el trabajo, por ejemplo, en el campo, lo mejor no son unos tenis para trabajar en el campo, lo mejor son unas botas pantaneras, lo mejor son unas botas bien buenas para pasar por medio del barro, por ejemplo, y poder salir bien sin que se le queden los zapatos a uno ahí pegados. Entonces, hay diferencia de tipos en este caso de calzados. Aquí estamos hablando de la predicación y de la enseñanza del evangelio a la gente. Pero hay que tener la voluntad, hay que calzarse, hay que ponerse esto en los pies. Esto es una forma figurada de hablar. El apóstol está mirando o está tomando en cuenta cómo está calzado el soldado, cómo está diseñado el calzado del soldado para caminar mucho, para sostenerse mientras van en pro de una batalla, tal vez en pro de ayudar a un ejército que está en batalla, y pues van a tener que mantenerse quizás caminando por mucho tiempo. Recuerden que los medios de transporte también en esas épocas no eran tampoco los mejores o los más rápidos, o no todo el mundo los tenía. De seguro que muchos soldados tuvieron que caminar días y días y días enteros en su trabajo
de defender al Imperio Romano contra enemigos o cosas así. Y de seguro que tuvieron que caminar por ciertos lugares que fueron muy difíciles, muy partes tal vez de muy escarpadas o piedras o montañas, caminos de todo esto. Habría que mirar un tanto la historia, pero de seguro que así es. Y nos encontramos con gente que necesitaba resistir y tenía que tener un buen cinturón y también tenía que tener una buena coraza, los pies. Los pies resisten el peso del cuerpo para ir caminando. Siempre lo han hecho. Imagínense ustedes, o ustedes saben, lo que es caminar con unos zapatos que aprieten el pie. Con una aguanta. Usted no va a aguantar con eso caminando 3, 4 días, olvídese. Eso termina por acabar con los pies de uno, y al acabar con los pies de uno, acaba con lo que se puede hacer, porque si no puedes caminar, ya estás vencido en la batalla. Ya no puedes entrar a la batalla. ¿Con qué te vas a mantener? Si tus pies te están doliendo, tus pies ya no aguantan un momento más de pie y tampoco caminando. Sabemos nosotros, a veces uno en estos tiempos donde ya el medio de transporte es muy efectivo, muy moderno, uno a veces sale y tiene que caminar, no sé, 1 kilómetro, quizás medio kilómetro, y uno ya llega rendido. A veces nomás con ir de pronto al centro de una ciudad y estar de almacén en almacén y mirando acá y allá, uno no aguanta tanto. A veces es el problema del calzado, no tiene uno el calzado adecuado para estar en esa caminata. O simplemente a veces uno no está acostumbrado a ese tipo de cosas y por ende, pues, ligerito se va a rendir. Aquí el soldado era persona que tenía que ir a la batalla, porque para eso son los soldados, para ir a pelear una batalla. Enemigos el Imperio Romano tenía por montones, de seguro que de dentro y también de afuera. Así que los soldados tenían que estar muy bien entrenados para poder presentar la defensa correcta para el imperio y también para poder sostener la vida, porque la idea de un soldado no es solamente pelear una batalla, sino salir airoso en la batalla, salir victorioso de la batalla. Y parte de lo que hace que haya una victoria asegurada, en este caso, es el calzado que uno tiene. Y en esa época se usaba entonces un calzado apropiado para poder salir adelante, para poder vencer, caminar, si era necesario mucho tiempo o cosas como así. Pero la idea era mantenerse. Recuerden, la premisa aquí está en el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Imagínense una caminata bien larga. La idea es resistir. Supongamos que la batalla está, no sé, a 500 kilómetros de aquí, pero hay que ir a apoyar allá. Y todos no tienen caballo, por ejemplo. Bueno, hay que ir a pie, hay que caminar. Y hay que caminar 50, 100, 120 kilómetros. Hay que ir. Bueno, el soldado tenía que estar dispuesto. ¿Cuál es la idea? Tienes que mantenerte firme. Entonces tiene que tener las cosas adecuadas para mantenerse, si no, pues muy complicado. Yo creo que uno puede ver aquí hoy día, ya no se usa de pronto este tipo de armaduras y cosas. Uno no ve, por ejemplo, el ejército con este tipo de armaduras de las que estamos hablando aquí, aunque sí se usan cosas similares, de seguro basadas en ese tipo de defensa que usaron los romanos en su ejército también. Y también el ejército tiene que usar un calzado adecuado, porque también tienen que andar por montañas, atravesar los ríos, cruzar a veces por las carreteras ya pavimentadas o de piedra, subir una montaña, bajar montañas, necesitan un calzado apropiado. De seguro que sí. De seguro que si uno investiga el calzado que usan este tipo de personajes, no es necesariamente cualquier tipo de calzado, porque se ha tenido que probar, se ha tenido que ver que sea el calzado que sirva para que el soldado aguante en sus incursiones, en el trabajo que hace, en la defensa de una nación. Y usan otro tipo de elementos hoy día, incluso cosas muy modernas, pero el fin es el mismo: proteger la vida, ir a la batalla, entrar en la batalla, pelear la batalla y salir de la batalla con la victoria, derrotando al enemigo.
haciéndole frente al enemigo, sosteniéndose contra el enemigo. Aquí es el punto también. Nosotros estamos en medio de una batalla contra huestes espirituales de maldad, que ya estudiamos hace bastantes días o hace unos días acerca de esto. Y el enemigo es muy grande, el enemigo tiene poder, el enemigo es resistente y usted necesita un calzado apropiado. Y en este caso, ese calzado que tiene que ver con el evangelio de la paz. Somos mandados a predicar el evangelio. Somos mandados como iglesia de Cristo a dar a conocer el mensaje de la paz. Los mismos efesios conocieron el evangelio de la paz. Noten ustedes en el capítulo 1, miren el versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de la paz, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí tenemos que hablar de seguro de los pies de los apóstoles, de los ministros de Dios, de los que predicaron el evangelio, por ejemplo en Éfeso. Sabemos que Pablo, por ejemplo en Hechos 19, se encontró con ciertos personajes en Éfeso. Y él estaba predicando la palabra de Dios en Éfeso. Pero Pablo vino o le tocó hacer sus viajes misioneros, sus viajes de predicación por muchos lugares. Y tuvo que tener el apresto, tuvo que estar listo, tuvo que calzarse con este punto, tuvo que ponerse la armadura de que él nos está hablando aquí, porque si alguien usó esta armadura de la que Pablo está describiendo aquí es el mismo apóstol. El apresto por el evangelio. Si hay alguien dedicado, comprometido, si hay alguien comprometido con el evangelio de la paz, ese es el apóstol Pablo. Por supuesto, los otros también hicieron lo suyo, pero el apóstol Pablo en alguna manera resalta tal vez un tanto más en la predicación y todo eso, y en su fuerza y en toda la valentía que puso a la predicación del evangelio de Dios. Entonces, él mismo es el ejemplo aquí. Y en los viajes que él hace, los viajes misioneros de Pablo, son viajes de predicación del evangelio. Son viajes, es ir al territorio enemigo, al reino de las tinieblas, a predicar allí a todos los que están bajo las tinieblas, con el evangelio de la paz en la boca y con los pies caminando por una parte y por otra y de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo predicando, tal cual nuestro Señor Jesucristo lo hizo en Mateo capítulo 9, versículo 35. La Biblia dice que el Señor recorría ciudades y aldeas enseñando y predicando y anunciando la palabra de Dios por todas partes. Él también tuvo este mismo ahínco y esta misma disposición de predicar el santo evangelio, porque el evangelio es arma especial, es parte de la armadura en cuanto a la defensa o en cuanto a cómo incursionar en el territorio enemigo para salvar a los que están presos del maligno. El evangelio es el poder. Y nosotros tenemos que mirar al territorio enemigo, en este caso al reino de las tinieblas. Nosotros desde el reino de los cielos miramos hacia allá. ¿Y cómo podemos ir? ¿Cómo poder ayudar a los que están presos allá y cautivos de la maldad? Como se nos ayudó a nosotros, con el evangelio de la paz, con la predicación. Y hay que estar listos, prestos, decididos a la predicación del evangelio de Dios. Los Efesios recibieron el evangelio y recibieron la libertad que el evangelio da y recibieron la paz que el evangelio da, que en este caso es la paz con nuestro Dios, la paz con nuestro Creador. Esa es la paz que el evangelio trae en este problema que desde que Adán y Eva pecaron entró en el mundo. Recuerden que cuando Adán y Eva pecaron hubo una ruptura, una división entre Dios y los hombres, entre la tierra y el cielo hubo una división, y esa división se llama una enemistad, un problema, porque el pecado causa enemistad contra Dios. Y lo único que hace que estas dos partes, el cielo y la tierra, se junten de nuevo es el evangelio de la paz. Y eso lo estuvimos estudiando nosotros, porque aquí en el mismo libro de los Efesios, por ejemplo, en el capítulo 1 y en el versículo 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Reunir
las cosas, es poner la paz o hacer la paz entre las dos partes, la tierra y el cielo, o el cielo y la tierra. Pues esta paz y todo este asunto de la reconciliación viene por el Señor. El Señor es el autor del evangelio que consigue la paz entre las dos partes, que hace la paz entre el cielo y la tierra, mis hermanos. Y ese evangelio que es útil en tu vida, es útil en mi vida. Aquí la armadura, y la parte de la armadura que estamos hablando es el evangelio de la paz, que en primer lugar te está bendiciendo a ti con la paz que disfrutas con el Creador, porque has creído, porque has obedecido, porque te mantienes en el evangelio de Cristo. Tú eres el primero en ser beneficiado con el evangelio, y ahora el estar vestido con él, el apresto del evangelio de la paz, la diligencia por él, el estar listos para predicar el evangelio de la paz. Desde la base de que tú mismo ya disfrutas de la paz que el evangelio de Dios te ha traído a tu vida, de la salvación que disfrutas por el evangelio que tú tienes ya en tu corazón. Reitero el pasaje de Efesios 1:13, Efesios 1:13, en el cual también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto es lo que el evangelio ya había hecho en los hermanos de Éfeso. Y ahora Pablo le dice a estos hermanos que ya eran salvos, que ya estaban en Cristo Jesús y disfrutando de la riqueza del evangelio. Ahora Pablo le dice a ellos: ustedes tienen que ponerse el cinturón de la verdad y la coraza de justicia y el apresto del evangelio de la paz. Ustedes mismos disfrutan de esto, y ahora ustedes son los que tienen que tener este apresto, esta preparación, y por supuesto esta diligencia por la predicación del santo evangelio. Y yo creo que la iglesia de Cristo en Éfeso fue una congregación que escuchó lo que Pablo dijo, que estuvo atenta a lo que Pablo dijo, y que se puso la armadura, como Pablo aquí dice. Leamos algo tocante a la iglesia de Cristo en Éfeso. Miren ustedes lo que ocurre en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, donde la Biblia habla del mensaje a las congregaciones, de Asia. Noten ustedes lo que ocurre, o lo que ocurrió en la iglesia de Cristo en Éfeso, porque aquí vamos a leer algo que ocurrió en la iglesia de Cristo situada en la ciudad de Éfeso, donde dice, en el capítulo 2 del libro de Efesios, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Noten esto. Están hablando de la iglesia de Cristo en Éfeso. Y el apóstol Juan está dando testimonio de lo que la iglesia de Cristo en Éfeso ha estado haciendo en el Señor. Por ejemplo, dice: has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Cómo? Con la verdad. Ellos se habían ceñido el cinturón de la verdad de que Pablo les está hablando aquí en Efesios 6. Porque con eso es que uno se da cuenta quién es un falso apóstol o un falso maestro o un falso hermano o lo que sea falso. Cualquiera que predique una cosa distinta. Con la verdad se prueba. Con la justicia de Dios se da uno cuenta quién anda en la injusticia. Y ellos habían usado esa armadura. Y ellos habían trabajado, dice aquí, los hermanos estaban trabajando fuertemente, decididamente. Podríamos decir que ellos se habían puesto y habían tomado muy en serio eso de prepararse
de tener esa voluntad y esa diligencia en la predicación del Santo Evangelio en el área. Porque el mismo Señor está diciendo aquí, has trabajado arduamente, dice el Señor, hablando de la iglesia de Cristo en Éfeso aquí, has trabajado. Y por supuesto ese trabajo es en el Señor, lo que están haciendo es en el Señor, el trabajo es de predicar, el trabajo es de edificar, el trabajo es de todo lo que se hace en una congregación de la iglesia de Cristo. Fue en Éfeso en este caso y ahora es en tu congregación, en donde estés, en donde estás sirviendo al Señor hoy. Ahora es aquí. Ya fue en ese momento y el mismo punto. La palabra de Dios la tenían, la verdad, la coraza de justicia y, por supuesto, necesitaban tener el apresto del Evangelio de la paz. El apresto del Evangelio de la paz. Esta maravillosa parte de la armadura que es una gran bendición en este tema de la predicación. Entonces hablamos en primer lugar de este calzado que nos hace estar listos para ir a predicar, de una preparación. Es sabido, creo que es sabido, o debemos saber, hermanos, que para el tema de la predicación y de todo esto necesitamos una preparación. Necesitamos saber qué es el Evangelio y para qué sirve el Evangelio. Reitero que la prueba está en el hecho de que tú mismo ya eres salvo y beneficiario de la efectividad del Evangelio en tu vida. Creo que es el ejemplo en el caso de Pablo y en el caso de los efesios que acabamos de ver, lo fuertes que fueron en muchos aspectos en este sentido. Ellos estaban disfrutando de la riqueza del Evangelio en sus vidas, como el mismo Pablo también estaba ya disfrutando desde hacía años, para cuando él está escribiendo esta carta. Él ya estaba disfrutando desde hacía mucho tiempo este asunto del beneficio, de la bendición del Evangelio en su vida. Y ahora él está comprometido con la predicación del mensaje que para él fue la salvación de su propia vida. Ahí nos da el Señor una idea muy importante de cómo tener o de por qué tener el ánimo para salir a predicar y para ir a ayudar a la gente que está con este problema. Digamos, de usar esa parte de la armadura, porque la idea de tener esta parte de la armadura es usarla. Como debemos usar la verdad, como debemos usar la coraza de justicia, también la idea aquí es usar esta para que podamos hacer un trabajo efectivo para servir al mundo con él, para servir, para no dejarnos engañar. Por ejemplo, una cosa muy importante que hay que saber aquí es qué es el Evangelio, porque ciertamente, mis queridos hermanos, en el mundo se predican diferentes evangelios. El mundo predica diferentes clases de mensajes que no son el Evangelio que produce la paz, sino que más bien produce perdición y maldición y el rechazo de Dios acerca del asunto. En el libro de Gálatas, en el capítulo 1, la escritura nos habla del asunto. Dice aquí la palabra de Dios en Gálatas capítulo 1, versículo 6 en adelante, dice, Gálatas 1:6, dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Noten el problema aquí. Para seguir un evangelio diferente. Dice, no que haya otro. Eso tiene que tenerlo claro el soldado. El que tiene la armadura de Dios tiene que tener muy claro el punto aquí. Tiene que saber y entender que existe un solo evangelio, único, enviado del cielo, un evangelio divino dado por Dios, el evangelio eterno de Dios. No existen 2, ni 3, ni 4. Y yo como soldado de Dios debo tener muy claro el punto. Debo entender que el evangelio de Dios es único y exclusivo. Además de todo, también, hermanos amados, efectivo para la predicación. Una arma efectiva contra el enemigo. Por ejemplo, en este caso, contra el problema de la predicación de cantidades de mensajes torcidos o de mensajes que no son adecuados
para la salvación de los hombres. El asunto aquí de estar prestos, dispuestos, preparados con el evangelio es porque en el mundo existe gran cantidad de falsos mensajes que traen la perdición de las almas, que no dan la salvación de las almas. La verdad es elemento importante para predicar, y entonces hay que saber la verdad acerca del evangelio. Y la justicia es importante, y el evangelio mismo es justicia, y es para justicia el evangelio. Romanos 1, 16 y 17, que el evangelio es único. El soldado debe conocer muy bien lo que Dios le ha provisto, lo que Dios le ha dado para que lo use, para la protección, para que se mantenga firme, para que no caiga ante la falsa doctrina de un evangelio equivocado. Así que es importante saber que existe un solo evangelio verdadero que sirve para la salvación de las personas. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Sí notan el problema? No que haya otro, no hay otro, no hay otro. Pero hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el problema. ¿De qué estábamos hablando en Efesios capítulo 6, versículo 12? Huestes espirituales de maldad, llenas de todo engaño, que traen toda clase de engaño y de mentira. Y una de las cosas, una de las áreas en donde hay una gran mentira y en donde se predican mentiras a montones, tiene que ver con el evangelio. Y no es que haya otro, pero hay quienes los hubo en la época, los hay en esta época, y de seguro los habrá en épocas venideras, hermanos. Entonces el soldado tiene que saber muy bien qué es el evangelio, porque parte de la preparación es esa, saber cuál es el mensaje a predicar. Y en la parte primaria de este punto aquí es, ¿cuál es el mensaje del cual yo debo agarrarme y de conocerlo como la verdad para defenderme ante una mentira? Cuando me predican o me quieren predicar una cosa que es mentira, hablando del santo evangelio, y me vienen a decir que no, que es esto, que es aquello, que es lo otro. Yo debo saber qué es el evangelio, porque es parte de la armadura que Dios me ha dado a mí para defenderme ante el problema que enfrento. Definitivamente es imperativo conocer este asunto aquí, mis amados hermanos. Sigamos en Gálatas capítulo 1, versículo 6, y luego el 8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Sea anatema. La palabra anatema quiere decir maldito. El que predica, noten el asunto tan serio, el que predica un evangelio diferente del evangelio verdadero, del evangelio de Cristo, del evangelio revelado por el Espíritu Santo, del evangelio de Dios, del evangelio que trae la salvación a los hombres, cae bajo maldición. Ese es el problema aquí. Está bajo maldición el que predica un evangelio diferente. Si notan por qué es parte tan fundamental de la armadura el evangelio verdadero, porque estamos hablando de la verdad y de la justicia de Dios, y entonces también estamos hablando del verdadero evangelio. Y si uno se va a calzar los pies, si uno se va a preparar para la predicación en este caso, tiene que prepararse con el evangelio que verdaderamente produce la paz. Así es llamado él, el evangelio de la paz, pero es que realmente la produce. No es por decirle que es eso y ya, no es como por ponerle la paz de adorno, es porque el evangelio verdadero produce la paz, la reconciliación con los hombres y con Dios, pero un evangelio falso no la producirá.
Un evangelio falso antes agrandará el hueco, el problema, el abismo entre Dios y los hombres, o entre los hombres y Dios, porque es una mentira. Es un engaño del maligno y hará que se pierda la persona. Note que aquí mismo, si nosotros, o sea, si alguno de los apóstoles o un ángel del cielo os predica un evangelio diferente, sea maldito. Aquí lo dice claramente. Dice luego, como antes hemos dicho, lo reitera el apóstol, y es el mismo apóstol que está escribiendo Efesios. Dice, como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Sea anatema. Si alguien nos predica un evangelio diferente, otra vez, dicen que una cosa cuando se repite más de una vez es porque es muy importante. Y aquí en espacio de 2 versículos prácticamente el apóstol repite la misma idea. Si aún nosotros o un ángel del cielo, cuando el apóstol dice aquí aún nosotros, es porque ni siquiera los apóstoles tenían la autoridad de cambiar el evangelio de Dios. No podían. Y si lo hacían, miren lo que dice el apóstol. Si nosotros cambiamos el evangelio, vamos a estar bajo maldición. Y si un ángel viene y predica un evangelio diferente, está bajo maldición también. El asunto es muy delicado. Esta parte de la armadura, entonces, es una parte muy efectiva y es una parte muy útil, muy efectiva, es la palabra, para nosotros como soldados del reino de los cielos. Todos los hermanos, la iglesia misma es un ejército y este ejército está dotado con esta armadura para predicar, salvar, para ayudar, para la protección personal, para la protección congregacional. Para eso estamos armados aquí, para nosotros estar preparados y enfrentar todos los ataques que del reino de las tinieblas, del mundo, de todas las artimañas de los demonios y del mal vienen hacia acá a tratar de dañarnos como congregación o como cristianos en lo individual. Y cada uno con su armadura puesta, con cada pieza en su lugar, va a ser capaz de mantenerse firme en medio de la batalla, en medio del ataque que pueda venir, por ejemplo, un ataque doctrinal, en este caso, por ejemplo, una falsa predicación, un falso evangelio. Usted va a ser capaz de decir, el evangelio es esto, señores, el evangelio es esto. No es eso que usted está diciendo. Y ojo con lo que está diciendo, porque si usted lee Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 10, usted está poniéndose bajo maldición, porque usted está predicando una cosa que Dios no autoriza. Y yo no voy a creer eso. ¿Por qué no? Porque estoy armado ya con el evangelio. Yo lo conozco ya. Yo sé que es el evangelio de Dios. Porque en las escrituras está claramente dicho que es el santo evangelio. Así que esto es parte muy importante. Aquí luego dice en el versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esto es un pasaje maravilloso aquí. ¿A quién vamos a tratar de agradar o a quién queremos agradar al final de cuentas? ¿A los hombres? No, no es a los hombres. Definitivamente no, por ningún motivo. Nosotros vamos a agradar y el propósito mismo de ser la iglesia de Cristo es vivir como Cristo y el propósito de vivir como Cristo es agradar a Dios. La armadura de Dios tiene como propósito salir victoriosos para agradar a Dios, para estar con Dios. Para eso es la armadura, para que te puedas defender contra todo lo que el maligno te va a traer, para hacerte caer, para derrumbarte, para derrotarte, y Dios te está dando con qué defenderte, y te está dando el arma con la que te puedes defender o mantener o permanecer fiel al Señor para que puedas agradar a Dios, para que puedas obtener la vida eterna, porque a Dios le encanta que nosotros tengamos esta armadura, porque Él sabe que con ella estamos protegidos. Para eso la proveyó, para eso la dio, no es de adorno.
No es de adorno. El soldado no se ponía la coraza o cualquiera de los elementos de la armadura de adorno, no, es que si no te lo pones, estás bajo riesgo, estás vulnerable en cualquiera de las áreas de la batalla, y así que o te la pones o más ligero te mueres. Es más o menos la idea acá. La idea es, esta armadura no es un adorno en ti, esta armadura es porque la necesitas. Cada parte es esencial en esta batalla contra las huestes espirituales de maldad, hermano o hermana, y la iglesia en su conjunto general la necesita. Y el propósito acá de todo esto es agradar a Dios, y el final de todo esto es yo resultar salvado, es yo poder obtener mi salvación, o tú o nosotros obtener la salvación de nuestro Dios. Necesitamos entender que hay un solo evangelio, un evangelio verdadero que se debe predicar. El apóstol Pablo, hablando de este tema, hablando de estos temas, todos los apóstoles hicieron mención del asunto, hablaron del evangelio. Por ejemplo, miren una cosa que trae el evangelio. En el libro de Primera de Pedro, mis queridos hermanos, Primera de Pedro y amigos y todos los que vamos a poder tener este tema o estudiar este asunto del evangelio de Dios. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, dice así, versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Noten, la indagación de los profetas, la búsqueda, la investigación de los profetas era tocante a la salvación. ¿Cómo es la salvación, Señor? Cuéntenos, a ver, díganos cómo es. Versículo 11. Primera de Pedro 1:11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que anunciaba en ellos, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Noten esto, el evangelio es glorioso del todo por el todo. El evangelio es grande, portentoso, porque aquí los profetas inquirieron del evangelio y se les reveló a ellos que no era para ellos, que esto sería para los gente del primer siglo y bueno, las generaciones subsiguientes hasta la nuestra y las que sigan, el Señor lo mirará. Pero dice que anunciaba de antemano el padecimiento de Cristo, como lo anunció Isaías, el padecimiento de Cristo, su muerte, sepultura y resurrección, que es el evangelio, por la vida de los hombres, ¿cierto? Y las glorias que vendrían tras ellos, la gloria. Por ejemplo, los hermanos en Éfeso estaban disfrutando de la gloria, de la gloriosa salvación, de la magnificencia de la salvación que Dios les había dado a ellos en Éfeso, quienes, como leemos en el capítulo 2, estaban muertos en delitos y pecados, pero por el evangelio eran salvos ahora y disfrutaban de la gloria del mensaje glorioso también del santo evangelio, de las bendiciones. ¿Cuántas riquezas tenían los efesios? ¿Y por qué tenían esas riquezas? Por el evangelio. Todas las bendiciones espirituales que ellos estaban disfrutando ahora en el capítulo 1, versículo 3, las tenían, eran de ellos, por el evangelio en sus corazones, por lo que habían creído de Cristo Jesús. El evangelio hace realidad todo eso, como lo ha hecho en ti y como lo hace en aquellos que hoy pensamos en esto, en el apresto del evangelio de la paz, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Por qué? Porque toda la visión que trajo el evangelio a los efesios y ahora a nosotros lo puede traer a otros. Y Dios nos está armando a nosotros para que nosotros mismos seamos ayudados al usar este evangelio para nuestro bien y que lo podamos usar también para que otros puedan ser salvos. De todo esto es lo que estamos hablando aquí. Esta pieza importante de la armadura de Dios, el evangelio de la paz. Luego continuaremos
Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias y te pedimos que nos bendigas en este maravilloso tema que estamos hablando hoy del Evangelio de la Paz. Padre, ayúdame a entenderlo y a disfrutar de lo que Él es y de lo que Él hace en la vida nuestra. Padre, gracias. En el nombre de Cristo, gracias por este Evangelio. Ayúdanos, oh Padre Celestial, a estar bien preparados, calzados nuestros pies con el apresto del Evangelio, Padre, con este maravilloso propósito, Señor, de predicar este Evangelio de salvación. En el nombre de Cristo, gracias. Amén.